aquí junto con Martín Echenleiner y Marcela Inés Vega. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Martín Echenleiner es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales. Ingresó al CLIAR como un becario doctoral y actualmente es investigador adjunto del CONICET. Se desempeña en el área de geociencias, es paleovertebrados, entre varios descubrimientos. Lideró el equipo del hallazgo del Guaira Cursor, y lo va a decir él mucho mejor que yo seguramente, el año pasado, el cual le publicó en la revista Nature, que es la revista que tengo en mis manos en este momento, y ellos nos van a comentar un poquito más. Pero antes paso a presentarla a ella, a Marcela Inés Vega. Ella es ingeniera en Sistema de Información, especialista en Gerencia y Vinculación Tecnológica, trabajó en el equipo técnico de gestión de proyectos desde el inicio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología hasta la conformación del Polo Tecnológico, siendo parte del equipo que escribió la Ley Provincial de Economía de Conocimiento y su regulación. Actualmente se desempeña como responsable de la Oficina de Vinculación Tecnológica del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja. Bueno, la verdad es que se ve, ¿eh? Sinceramente, qué orgullo, qué honor estar al lado de ustedes para empezar. Y como dije hace un ratito, hicieron una publicación en una revista súper importante que me estaban comentando los chicos, que es una revista tan top que todo el mundo quiere estar ahí. Y tenemos riojanos que están ahí, ¿no? ¿Me pueden contar un poquito sobre esto? Sí, por primera vez en la historia de la ciencia riojana tenemos un artículo publicado en la revista que es considerada unánimemente como la revista más importante de ciencia del mundo. Tuvimos la suerte a fines del año pasado, a partir del descubrimiento de un dinosaurio que hicimos allá por el año 2018, en lo que es la cordillera de La Rioja, bien al oeste, cerca de la Laguna Brava. Encontramos unos afloramientos extraordinarios de unas rocas muy antiguas que datan de más o menos unos 230 millones de años de antigüedad. Que al principio pensábamos que no tenían fósiles y luego de varias expediciones empezamos a encontrar algunos restos que nos daban la pauta de que podía haber animales muy antiguos. Y luego de varios años de expediciones dimos con el primer esqueletito de este dinosaurio que tenemos acá, que se llama Guaira Cursor jawensis. Guaira, del quechua viento, Cursor, caminante, así que caminante del viento. Se llama Guaira Cursor jawensis, Jahue, por la cercana localidad de Jahue, ahí en Vinchina. Este dinosaurio chiquitito, ese es el tamaño que tenía cuando era adulto, y lo interesante que tiene, además de su antigüedad, se lo considera uno de los dinosaurios más antiguos del mundo actualmente. Compite en igualdad de condiciones con los dinosaurios de Ichigualasto de San Juan. Entre ambas provincias tenemos los dinosaurios más antiguos del mundo. ¡Wow, datazo! Sí, lo interesante de este es que, comparado con sus contemporáneos, este es mucho más grande de lo que conocíamos hasta ahora. Cuando empezaron a aparecer los dinosaurios en el registro fósil eran chiquititos, muy distinto a lo que después vimos que se hicieron gigantes. Pero cuando empezaron su camino evolutivo eran pequeñitos, de no más de 1 metro. Y este Guaira Cursor, a pesar de que es chiquitito, era un gigante para su época. Y lo interesante es que es como el primer eslabón de un linaje muy exitoso de dinosaurios, que son los dinosaurios grandotes de cuello largo, los herbívoros, que conocemos como sauropodomorfos. Este es uno de los más antiguos de ese grupo y probablemente uno de los primeros en haber sido efectivamente herbívoro. Buenísimo. Y en el proceso de la investigación, ¿cuáles fueron sus roles de que cada uno cumplió? ¿Cómo llegaron hasta este proyecto de descubrimiento, digamos? Bueno, en mi caso yo me encargo de liderar el equipo de investigación, de avanzar con todo el proceso desde que extraemos el fósil en el campo, luego pasa a un proceso de limpieza y de preparación para que lo podamos estudiar los investigadores. Eso se encarga un técnico ahí en el CRILAR. En el laboratorio que tenemos está todo equipado para poder sacar todos estos fósiles con mucho cuidado, y luego empieza un proceso de comparación y análisis. Viajamos a otros museos del mundo para hacer comparaciones, y luego de unos cuantos años de investigación ahí generamos la publicación que después mandamos a la revista para que se haga la notificación del hallazgo, la notificación formal con todo el análisis, después que lo evalúen un montón de pares investigadores. Y una vez que finalizamos con ese proceso de investigación, lo damos a conocer a la comunidad, y ahí es donde Marce se encarga de articular con distintas instituciones para que podamos transformar esto que nosotros hacemos de conocimiento en algo que sirva para la comunidad. O sea que tu labor, Marce, también es súper importante para que llegue a nosotros la comunidad riojana y todo el tipo de comunidad, más la que está interesada en la ciencia. Así es, mi rol justamente es la de vinculación tecnológica y es lograr que se transfiera todo este conocimiento que se genera en los laboratorios.
Entonces, digamos, esa transferencia es realmente lo que le llega a la comunidad. En este caso, lo que generan desde el área de geociencia y de paleontología puntualmente, articula con el Ministerio de Turismo y Cultura, muchos, porque generan, digamos, fortalecen este sector turístico en la provincia. Sí, justo iba a preguntarte, porque hablaban de que estamos junto con San Juan compartiendo unos dinosaurios muy importantes. ¿Cómo esto nos beneficia a nosotros como riojanos? Quizás más traducido al lenguaje de los jóvenes, que la Expo Futura está pensada puntualmente para ese tipo de público, ¿no? Bueno, contrario a lo que uno a lo mejor pensaría, que se conoce todo sobre los dinosaurios, recién estamos empezando a conocer un poquito de su historia, y hay muy poquitos lugares en el mundo para poder estudiar como pequeños chispazos de la evolución de los dinosaurios. Y uno de esos lugares extremadamente importantes en todo el mundo es justamente el Parque Nacional Talampaya, el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan. Toda esa zona es muy rica desde el punto de vista fosilífero. Es un atractivo turístico importantísimo, y en lo que estamos trabajando mucho, sobre todo con el Ministerio de Turismo y Cultura, es justamente en ver cómo podemos articular y potenciar ese turismo que ya acude a esas zonas porque son muy bonitas desde el punto de vista paisajístico, y aportarle valor, aportarle conocimiento, generar algo más interesante de ver, que invite a la gente a volver, a descubrir algo nuevo cada vez que viene. Y un poco en eso estamos trabajando, que cada vez que la gente vuelve a La Rioja a conocer, a visitar esos lugares que ya visitó en algún momento, se encuentre con algo nuevo, con algo interesante para ver, para conocer sobre la historia de nuestro planeta, y también aprender un poco más de cómo esos ambientes del pasado le dieron forma a nuestros ambientes actuales, y poder ayudarnos a predecir cómo pueden llegar a cambiar también. Disculpa, en ese aspecto justamente, que es fortalecer el turismo, bueno, Martín y el equipo están trabajando mucho en lo que es el turismo científico. Es en lo que es justamente la articulación que generamos ahí. Fomentar el turismo científico tiene muchísimo valor, justamente por todo el valor que tenemos en la provincia. En esta expo lo que más encontramos claramente fueron chicos de colegios, y ustedes están en un stand aquí. ¿Cómo sintieron esa atracción de los jóvenes hacia la ciencia principalmente, y quizás mucho más hacia el krilar y lo que nosotros tenemos acá como riojano? ¿Hubo mucha curiosidad, hubo interés, lo notaron? Un montón de curiosidad. Sobre todo los dinos siempre llaman la atención, pero algo distinto por ahí que nos ha pasado a otras expos es que en esta ocasión tuvimos la suerte de que muchos chicos se acercaron, no solo a ver de curiosidad, sino a preguntarnos si se podía estudiar en La Rioja, si uno podía vivir como científico estudiando los dinosaurios o algunos otros grupos de animales o plantas que tenemos ahí para mostrar. Y eso, bueno, nos pareció muy interesante, que está bueno que los chicos no solamente lo vean como algo curioso, sino como algo que se puede desarrollar como profesión, y se fueron entusiasmados, se fueron conociendo algo nuevo, que pueden estudiarlo acá en La Rioja, que está bueno. Creo que destaco ese trabajo, perdón que te corte, porque muy pocos jóvenes saben incluso que tenemos el krilar en nuestra provincia. Entonces esa difusión me parece muy importante y además muy linda, porque no sé si les pasa que muchas personas creen que ciencia es una cosa muy reducida como las químicas y las fórmulas, que no pasa por ahí. Entonces por ahí quería que cerráramos con eso, ¿no? Como qué es lo que le vamos a decir a los jóvenes para que entiendan que en nuestra provincia hay mucho por descubrir y aprender. No, totalmente. El interés que despertaron los chicos, la verdad, también vieron que hay muchas otras áreas. Sí, sin ir más lejos, nos visitaron alumnos que, por ejemplo, tenían orientaciones en ciencias naturales, y nosotros les mostramos, bueno, él es biólogo, ¿sí? y se desarrolló para el área de la paleontología, pero también tenemos entomólogos que están trabajando con los insectos, tenemos la parte de micología, todas las otras áreas. La verdad que siempre el stand del krilar convoca mucho, y sí, es muy bien aceptado por todo el público, y los chicos no se quedan atrás. También tuvimos, en este caso, Martín, es un gran divulgador científico también, y a través de la tecnología estamos con una sala inmersiva donde lo que hicieron es un mapa de La Rioja en 3D, está impreso en 3D, y sobre eso hicieron mucho material. Martín, contale todo lo que plasmaron ahí en ese mapa. Sí, nos propusimos como mostrar un poco de todo el trabajo que hace el instituto,
Nosotros somos apasionados por el trabajo de campo y entonces vamos completando información que hasta ahora no se conocía de muchos lugares distintos de La Rioja. Yo me encargo de los dinosaurios, tengo otros colegas que se encargan de la geología, hay gente que se encarga de estudiar la fauna actual, la flora, y entonces toda esa información que nosotros vamos generando la vamos volcando en mapas. Y nos pareció interesante como alternativa empezar a mostrar esos mapas de otra manera, a través de un objeto tridimensional que es el propio mapa de La Rioja, sobre el cual proyectamos una serie de videos y generan una especie de fenómeno de realidad aumentada que hace que sea muy interesante la experiencia. Eso es buenísimo, me encantó. Muy Los buen trabajo. invitamos, estamos ahí en la parte de atrás, en el corredor de Medialunas Calentitas, ahí pueden llegar. Buenísimo, entonces, bueno, muchas gracias primero por la pasión y con el compromiso con el que cuentan todo, porque seguramente va a haber mucha gente interesada en estudiar carreras que lleguen a alquilar. Esperemos que en unos años más estén ahí todavía. Nada, nosotros nos quedamos aquí, en un segundo volvemos con mucho más aquí por la T-Play, pero muchas gracias, chicos. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Muchas gracias.